A las MIPYMES le salió un defensor de entre tantos críticos. Ya comenzamos. Las MIPYMES han estado en el centro de atención desde que fuera anunciada su autorización. Como hemos comentado con anterioridad en esta plataforma, las MIPYMES no solo le han sacado las castañas del fuego al gobierno supliendo la muy diezmada oferta estatal, sino que también han sido utilizadas por este mismo como escudo ante el malestar provocado por la ya descontinuada tarea de ordenamiento. De ahí que el primer ministro Marrero le dedicara gran parte de su informe ante la Asamblea del Poder Popular al anuncio de un grupo de medidas para supuestamente controlar las distorsiones creadas por la incorporación de estos como nuevos actores en el entramado económico del país. Y entre tantos críticos, ya sea desde el poder o desde la población, a las MIPYMES les ha salido un defensor con argumentos que todos deberíamos considerar. En la entrevista ofrecida a Oncuba recientemente, el economista y profesor titular del Centro de Estudio de la Economía Cubana, doctor en Ciencias, Juan Triana Cordoví, también dejó caer algunas bombas sobre el marco regulatorio, las nuevas medidas anunciadas por el primer ministro Marrero, el impacto que han tenido y cuál debe ser el futuro de las MIPYMES. Hoy se lo traemos por acá y les pedimos encarecidamente que compartan este video para que les llegue a más cubanos. Desde que se publicó en Gaceta Oficial número 94, ordinaria del 19 de agosto del 2021, el Decreto Ley 46/2021 sobre las micro, pequeñas y medianas empresas, la propia existencia de estas pareciera tener más detractores que partidarios en la opinión pública y estatal. Pero, ¿cuál es la opinión del profesor Triana? Definitivamente, la entrada de las pymes y de las cooperativas no agropecuarias ha hecho más diverso realmente esa parrilla de actores que tenemos en Cuba, y la diversidad es buena. Lo que pasa es que muchas veces no estamos diseñados para poder entender y manejar esa diversidad como debe hacerse. Es un proceso también, yo diría, de aprendizaje. Precisamente este proceso de aprendizaje es necesario. Está dado por llevar 65 años viviendo en un sistema fracasado, pero mejor, escuchemos cómo él lo explica. También, yo creo que hemos vivido 62 años de comercio estatal y sabemos cuáles son las posturas perfectamente de ese comercio estatal. Del más pequeñito y del más grande. Porque por lo menos tengo la experiencia de esas grandes cadenas de tiendas que existen en Cuba, que realmente su nivel de eficiencia está muy por debajo de lo que debería ser. Y son empresas que usan el dinero del pueblo. Y los niveles de precio de esas empresas en algunos productos triplican y cuadruplican su precio puesto en Mariel, su costo puesto en Mariel, incluido flete. Entonces ahí venimos de esa tradición. Obviamente hoy hay otros actores en juego. Pero lo que llama la atención es que en algunos de esos productos, hoy los precios de esas empresas compiten con los precios que pueden tener esos productos en una tienda en MLC. Evidentemente, existe una gran diferencia entre la llamada empresa estatal, a la que le dedicó un análisis bien crítico en la parte de la entrevista que le compartimos en el video anterior, y la empresa privada, y así lo definió. No son los mismos instrumentos que hay que usar para la empresa estatal. De hecho, no son los mismos controles los que hay que hacer en una empresa privada que en una empresa estatal. Porque es diferente. El dueño de una empresa estatal es el pueblo de Cuba. Y ese dueño lo representa el Estado. Ahí están los dineros de todo el mundo. En la empresa privada están los dineros de ese señor. Entonces, ahí hay que controlar otras cosas sin lugar a dudas, ¿no? Sin lugar a dudas. Ante la Asamblea, el primer ministro anunció cambios en las regulaciones que rigen a las MIPYMES, debido supuestamente a las distorsiones que habían generado. Esto ha provocado mucha incertidumbre entre los ya empresarios y otros interesados tanto en crear una MIPYME como en invertir en ella, por lo que se impone una pregunta fundamental. ¿El gobierno está impulsando la creación de MIPYMES? A la que él respondió de esta manera. Las regulaciones, a mi juicio, y esto es quizás uno de los problemas que ha tenido la reforma en Cuba desde los años 90, tiene que ser coherente con los propósitos, no queda de otra. Y si tú lo que deseas es incrementar la producción y la producción agropecuaria y otras producciones, pues las regulaciones tienen que fomentar realmente y generar incentivos para que los actores pues sientan y se sientan impulsados a incrementar la producción. A mí me parece, por ejemplo, que haberle suprimido a las MIPYMES el año de excepción fiscal no contribuye realmente al incremento
pequeñas y medianas empresas y los actores estatales. Y no porque sean pequeñas y medianas empresas privadas, no, sino porque hay un hecho que es verdad y es perfectamente demostrable. La riqueza del tejido empresarial de una economía le permite ser más eficiente y más flexible. O sea, la diversidad de ese tejido y el tamaño de ese tejido, en términos de riqueza, le permite a la economía tener mucha más flexibilidad a la hora de impulsar determinados programas. En la Asamblea se resaltó más lo negativo que lo positivo de las MIPYME, pero yo lo que pudiera decir es que definitivamente las MIPYMES hoy han demostrado que tienen un espacio en la economía nacional, que es un espacio que es muy difícil que lo pueda ocupar el sistema empresarial estatal en estos momentos y que por lo tanto deben ser, si son bien reguladas y si hay los suficientes incentivos, pues un factor que dinamice la economía nacional. El principal reclamo con que han tropezado las MIPYMES es que hasta ahora la gran mayoría tienen una función comercial que depende de la importación de productos terminados, por lo que el primer ministro manifestó que se implementarán medidas para incentivar la importación de materia prima para la producción de productos en el país. Algo curioso, ya que estos actores, según han manifestado ellos mismos en varias ocasiones, no fueron autorizados con la intención de sustituir al principal actor de la economía revolucionaria, la empresa estatal, que en efecto es la que controla los medios de producción en el país. Pero bueno, vayamos a lo que el profesor sugirió que debe hacerse. A las empresas que importen materia prima le van a disminuir o le van a quitar los aranceles de esas materias primas. Pues muy bueno. Eso es un incentivo real de los que funcionan. Tú importas materia prima para producir un producto a través de una empresa nacional, tú importas materia prima para producir pienso, tú importas pienso para producir carne de cerdo, y entonces yo te relevo del arancel, no me pagues el arancel. Yo haría más que eso, no me pagues el arancel y te voy a reducir los impuestos sobre la venta de esos productos. ¿Para qué? Para incentivarlo, porque a Cuba le hace falta eso, porque al país le hace falta. Un aspecto que ha sido muy discutido es la participación de empresas privadas de cubanos en la creación de empresas mixtas con empresas estatales, que hasta ahora es un privilegio dado solo a empresas extranjeras, especialmente cuando se quiere que las MIPYMES que no cuentan con capacidad industrial participen en la fabricación de productos. Este fue el comentario al respecto. Otra medida es la de lograr negocios y empresas mixtas entre empresas privadas o cooperativas que tengan suficiente patrimonio y empresas estatales. Mira, eso a mí me parece algo fantástico, que durante mucho tiempo lo dijimos. ¿Por qué tiene que ser solo con los extranjeros las empresas mixtas? ¿Por qué no se pueden utilizar los actores nacionales? Y lanzó una pregunta que por décadas ronda la cabeza de muchos cubanos. ¿Qué tiene de malo un actor nacional, una pyme nacional? ¿Es que acaso las empresas extranjeras son mejores o son más socialistas que el actor nacional? ¿Quién al final está aquí? Una situación que ha afectado al pueblo cubano en los últimos años, especialmente después de la puesta en práctica de la tarea de ordenamiento, es el aumento en los precios a los bienes y servicios, o como también se conoce, la inflación. Algo que el gobierno estaba achacándole en gran medida a los precios de los productos que ofertan las MIPYMES, ignorando que éstas están cubriendo el vacío dejado por la muy escasa oferta estatal. En este aspecto, el profesor tiene una visión distinta al gobierno. Que evidentemente, te decía ya, hay cosas que parece que no son coherentes, porque hoy por hoy uno de los factores que ha hecho que la inflación disminuya su dinámica y se ralentice es exactamente el incremento de la oferta. Y una parte importante de ese incremento de la oferta lo han hecho las MIPYMES que importan y comercializan a precios muy altos. Bueno, sí, es verdad, a precios muy altos. Algo que no le debe haber gustado a Marrero es que lo desacreditaran de esta forma. Yo creo que es un error derivar de ahí, que son las MIPYMES la causa de la inflación. Yo creo que está demostrado por la academia, por la ciencia, que no es ese el único factor, ni el factor que generó la inflación en Cuba. Hay otros que tienen que ver con errores cometidos por la política monetaria en Cuba, sin lugar a dudas. Y por, yo te diría, deformaciones estructurales que arrastramos desde hace mucho tiempo y no se han eliminado. Otro que también quedó en ridículo fue el Gil, ministro de Economía, que siempre culpa de la escasez y altos precios estatales a la subida de los precios en el mercado internacional.
La inflación a nivel internacional es para todo el mundo. El ministro de Economía ponía una tabla donde ejemplificaba cómo se habían duplicado los costos de adquisición de un grupo de productos esenciales, entre ellos la leche en polvo, y se ha duplicado. Bueno, eso se duplica para todo el mundo, incluyendo a los actores no estatales, y se duplica también para las empresas estatales que han visto reducida su capacidad de importación. Dicho esto, destacó el papel que están jugando las MIPYMES y el impacto que tienen para los cubanos. Pero mira qué bueno, ¿no? Que las empresas estatales no pueden seguir importando, lamentablemente, pero hay otra empresa que puede importar y que puede vender a otro precio, sí. Pero hay un segmento de la población en Cuba que puede comprar ese precio. Por lo tanto, descarga la presión sobre ese otro bien que tiene que ser entregado de manera subsidiada por la libreta a la población. Una de las novedades informadas ante la Asamblea pudiera ser la descentralización en el proceso de aprobación de las MIPYMES, algo que funciona con un nivel de burocracia desmedido y que en el afán de supuestamente aligerar el trabajo del ministerio encargado y tratando de que estos nuevos actores respondan a las necesidades de cada territorio, se le dará esa responsabilidad a los gobiernos municipales. Ante estas posibilidades, envió este mensaje. Tener más negocios es mejor para el municipio, incluso aquellos que de hecho no contribuyen de manera directa a la estrategia de desarrollo, porque nadie sabe después cómo van a contribuir y porque la economía no son compartimientos estancos, sino son vasos comunicantes. Y lo que aparentemente no contribuye a la estrategia, después sí contribuye a la estrategia porque complementa, porque produce algo, porque logra ser un pedacito de una cadena productiva. Hasta eso hay que entenderlo de esa manera. El tema de la diversidad no es algo que le agrade mucho al proceso revolucionario, por lo que muchos cubanos están presagiando la muerte de las MIPYMES. Y esta es la conclusión que ha sacado de los análisis realizados en la Asamblea. Entonces, esa diversidad hay que aprovecharla. Yo diría, no hay que atacar esa diversidad. Hay que aprovecharla, hay que cultivarla, hay que conducirla inteligentemente. Entonces, esa diversidad, lógicamente, hoy es una riqueza, hoy es un factor a favor, no es un factor en contra. Lamentablemente, el balance que vi en la Asamblea fue exactamente que esa diversidad era un factor en contra de los propósitos nuestros de mejorar la economía y de seguir tratando de alcanzar esa visión de país que tenemos. Para finalizar, nos deja una opinión que representa un gran reto para el gobierno. El propio presidente de la República en su discurso final volvió a reafirmar, también lo hizo el primer ministro, de que no era esto una ofensiva contra las pymes. Bueno, no es una ofensiva contra las pymes, perfecto, y hay que demostrarlo, perfecto. Ahora, me gustaría saber qué creen ustedes de todo esto. ¿Son las MIPYMES los culpables de la inflación? ¿Hay que estimular más la creación de MIPYMES? ¿Creen que se viene una ofensiva contra las MIPYMES? Los leo en los comentarios. Si te ha parecido interesante, dale me gusta y compártelo para que le llegue a más cubanos. Y no olvides seguirnos en Facebook o suscribirte en YouTube para que no te pierdas próximos videos. Nosotros aquí seguimos, buscando Cuba.